Lo cierto es que todos los padres y las madres tenemos como ese sensor que digo yo que se activa, ese sensor de preocupaciones que se activa casi desde que ves el positivo del embarazo y empiezas a ir a las revisiones y te empiezan a decir cuánto peso está ganando tu bebé, luego nace los percentiles y se te activa una especie de preocupación interna de que el bebé esté lo suficientemente alimentado. Y es que todos los padres y madres queremos que nuestros hijos estén bien alimentados, tanto en cantidad como en variedad. Lo que ocurre es que a veces en ese anhelo acabamos cayendo en presiones un poco tóxicas y acabamos pasando por todo con tal de que coman lo que nosotros creemos que deberían de comer, que no siempre es lo que ellos necesitan comer. Acabamos cayendo en castigos, en amenazas, en abusar de las pantallas con tal de que coman un bocado más. Hoy precisamente vamos a hablar de cómo fomentar una relación sana con la comida, de cómo poder establecer límites sanos en lo que respecta a la comida y cómo trabajarlo de forma sana desde el hogar. ¡Comenzamos! Y antes de meternos de lleno en este tema de la alimentación, me gustaría daros un consejo muy básico que aplica no solo al tema de alimentación, sino a muchos otros temas relativos a la crianza, y es: aprendamos a mirar más a medio y a largo plazo, no tanto en el corto plazo. Aprendamos a tener más perspectiva. Es decir, por ejemplo, he preparado un tazón de frutas donde he picado manzana, pera, naranja, plátano, y a lo mejor mi hijo de ese tazón se ha comido 10 cucharadas y le quedan 25 cucharadas. Bueno, pues como yo he preparado eso y yo considero que esto es el tazón y esto es la medida que mi hijo necesita para quedar bien merendado, lo que hago muchas veces como padre o como madre es empezar a utilizar todo tipo de estrategias con tal de que el niño se acabe eso. Da igual si el niño ese día se ha movido más, ha dormido menos y por tanto pueda tener menos apetito. Yo voy a utilizar todo tipo de estrategias con tal de que el niño se acabe el tazón. Estrategias que pueden ser empezar a encender dispositivos electrónicos, pantallas, sobornar: si no te acabas esto no vamos a ir al parque, premiar: en cuanto te acabes esto vamos a ir a comprar un dulce, lo cual todavía riza más el rizo. Todo tipo de estrategias. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar como papá o como mamá? ¿Me importa más que esta merienda se termine o que mi hijo aprenda a crear una relación sana con la comida en el medio y en el largo plazo? Entonces, ¿qué hago, Marta? Entonces le dejo que no se ha comido 2 cucharadas y le dejo y ya está. Es que si por él fuera no comería nunca. Bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a pensar si las acciones que rodean ese momento de la comida contribuyen a que el niño vea ese momento como algo positivo, como algo apetecible, que no sea el acto de comer para sobrevivir solo, sino ese acto que tiene una implicación para los seres humanos que va mucho más allá. Comer no es solo una necesidad, también es un placer, tiene una connotación social, tiene muchas más connotaciones para los seres humanos. Entonces, en lugar de preparar esas frutas nosotros, de sentar al niño con el babero, de ponerle en la trona y meterle la cucharada tras cucharada, podemos cambiar todo eso. Podemos preparar juntos una merienda, merendar juntos, que el niño vea ese acto social. Podemos partir varias frutas, invitar al niño a que lave alguna fruta, a que prepare algo de esa merienda en la medida de sus posibilidades, de su desarrollo, de sus habilidades. Podemos aprovechar ese momento de merienda para charlar, para sentarnos a la mesa, para practicar modales. ¿Me pasas esto, por favor? Entonces la merienda se va a empezar a ver de otra manera muy diferente. Si tengo 2 o 3 tipos de frutas, que son a lo mejor los mismos 2 o 3 tipos que tenía para preparar ese tazón de fruta, bueno, pues el niño va a empezar a probar, va a empezar a distinguir distintos sabores, va a empezar a ver distintas texturas, puede elegir qué le gusta más, qué le gusta menos y sobre todo cuándo está saciado. Ya, pero es que si por mi hijo fuera no comería nada.
muchas veces pretendemos que el niño coma, pero no, el niño no tiene ejemplo, no nos ve a nosotros comer fruta porque no está en nuestro día a día, no forma parte de nuestra alimentación. Entonces es fundamental el ejemplo que damos nosotros como adultos. Si queremos que nuestro hijo coma variado, tenemos que ser nosotros en primer lugar los que como adultos aprendamos a comer más sano, más variado, aprendamos a comer de todo, frutas, verduras, todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, si nuestro hijo día tras día normaliza esos alimentos, normaliza ese tipo de meriendas, ese momento social bonito en el que el niño disfruta, en el que pasamos un rato agradable, poco a poco su relación, su mirada hacia el momento comida va a ir cambiando. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, es algo que hay que trabajar primero en nosotros mismos y después con nuestros hijos. También hay muchas familias que me dicen: Marta, ves que mi hijo sí come, pero es que come solo de lo que a él le interesa, de dulces, tartas, chocolatinas, todo lo que sea dulce, todo lo que sea, de eso vamos, puede devorar, pero ahora tú le dices de probar una fruta, una verdura, legumbre, todo eso es que no lo quiere ni ver, el plato de cuchara no lo quiere ni ver, el pescado tampoco. Bueno, pues vamos a ver lo primero de todo, cómo está nuestra despensa. ¿Qué alimentos son los que configuran nuestra despensa? Es decir, si yo quiero que en mi familia los hábitos sean una alimentación saludable, lo que tiene que haber en mi despensa son alimentos saludables, frutas, verduras, alimentos, snacks sanos y a la altura del niño. Es decir, muchas veces nos preocupamos mucho por esos picoteos que se producen entre horas. No comas, que luego no vas a comer. No es preocupante que el niño coma entre horas si lo que está comiendo es fruta, si lo que está comiendo es un alimento saludable. Al final los niños comen cuando su cuerpo se lo pide, cuando lo necesitan, igual que bebemos agua cuando lo necesitamos. Si lo que ingiere el cuerpo es comida saludable, no hay ningún problema. El problema viene cuando esos picoteos que se producen entre horas son galletas, son chocolatinas, ahí es cuando viene el problema. Además de que el niño se llena de alimentos que a su vez contribuyen a que después el apetito a la hora de comer, de cenar algo más saludable, otro tipo de comida, disminuya mucho, ¿no? Porque esos sabores intensos de las chocolatinas, de esas comidas procesadas, hacen que luego otros sabores más naturales sean menos apetecibles para el paladar. Cada vez los van a rechazar más y cada vez su cuerpo va a demandar a su vez más azúcar, más alimentos procesados, porque esos alimentos tienen un componente adictivo. Es decir, cuando consumimos azúcar, nuestro cerebro recibe un chispazo de dopamina, que es la hormona del placer, y eso hace que cada vez nos apetezca consumirla más y de manera más frecuente. Por lo tanto, aunque a muchas personas les pueda parecer extremista, la manera de que nuestros hijos coman sano es tener una despensa sana en casa. Ya, pero es que luego vamos al parque o vamos a cumpleaños y hay otro tipo de alimentos. Bueno, nosotros tenemos que ver lo que está en nuestra mano. Lo que no está en nuestra mano es algo que no podemos controlar y por tanto nos vamos a frustrar. Desde el sentido común sí que podemos poner límites, podemos dialogar. Ahora, lo que sí que es verdad es que yo no recomiendo prohibir. Esto es como todo, ¿no? Cuando prohíbes alimentos haces que a su vez se conviertan en algo más apetecible. Entonces, si vamos a un cumpleaños y es una situación esporádica y hay de repente chucherías, gominolas, no prohibimos. Sí que podemos llevar otras alternativas en el bolso, sí que podemos ofrecer otras opciones o merendar, por ejemplo, antes de ir al cumpleaños, con lo cual ya no llegamos con esa ansiedad que hace que nos atiborremos de gominolas o de chucherías en el cumpleaños. Es decir, podemos hacer ciertas cosas para limitar esos momentos, dar alternativas, pero el decir, no, todos los niños están comiendo chuches, pero tú eres el único que no puede comer, eso tampoco va a ayudar a crear esa relación sana que queremos crear a largo plazo. Es decir, cuando al final vivimos ciertos alimentos como prohibidos, hacen que se conviertan en algo realmente apetecible. Así que mi consejo es no fomentar,
no negar. Es decir, podemos desde llevar otras alternativas en el bolso, merendar antes de ir, si sabemos que son eventos en los que va a haber muchas chucherías, mucho azúcar. Y bueno, pues lo que digo, siempre desde casa normalizar una alimentación saludable, que eso sea nuestro día a día y que nuestra despensa sea saludable. Muchas veces comemos más o menos saludable, pero en casa sí que es verdad que tenemos un cajón, un armario, que lo tenemos con chocolates, con cosas de azúcar. Entonces comienza a haber en casa muchísimos problemas, muchísimos conflictos, porque el niño de repente no quiere comer, pero nos damos cuenta que a los 20 minutos le encontramos con la silla subido en el armario para comerse unas galletas, un chocolate. Entonces, por eso digo que para la forma de evitar este tipo de conflictos es prescindir de ello. Cuando lo normal es que en nuestra casa se consuman frutas, se consuma verdura, pan, queso, al final el niño lo normaliza y poco a poco su cuerpo también le va pidiendo ese tipo de alimentos. Cuanto más tengamos ahí en la despensa azúcar, chuches, gominolas, al final más fácil va a ser los envases. Todo está diseñado para que les llamen la atención, el brillo del envase, los colores y luego el recuerdo que queda cuando consumen ese tipo de gominolas. Entonces, a ser posible, yo os recomiendo eso, tener una despensa sana y que en ciertos momentos sociales en los que salgamos a comer fuera con nuestros hijos y que de repente se enfrenten a ese tipo de situaciones, bueno, pues que tengamos alternativas, que nos anticipemos, que acordemos con ellos, pues por ejemplo, mira, pues comer 1 o 2 chocolatinas para evitar que te duela la barriga, es decir, que lleguemos con ellos a acuerdos y que hablemos, que les hagamos preguntas, ¿qué puede pasar si te comes una más? ¿Recuerdas ese día que te empezó a doler mucho la barriga? Vamos a comer esta cantidad. O sea, que lleguemos a unos acuerdos para evitar caer en los excesos. Y por otro lado, como decíamos antes, ¿no? La comida es un acto de supervivencia, es decir, todos necesitamos comer, pero tiene un componente que va mucho más allá, un componente social, cultural, emocional. Entonces hay mucho más. Muchos niños, muchas niñas desayunan solos, comen solos, meriendan solos, cenan solos. Os recomiendo mucho que la comida, a ser posible, sea en familia, que los niños estén integrados a la mesa y no aparte, en una trona aparte, o que coman media hora antes para después nosotros comer más tranquilos, no, que estén integrados en la mesa y que participen de ese momento en la medida de sus posibilidades. Es decir, no solo del momento comida, que participen de la conversación, sino que también participen del momento preparación, en la medida de lo que a ellos les sea posible según su momento. Es decir, si son más chiquititos, pues pueden espolvorear una especia, añadir un chorrito de aceite, remover algo, poner su puesto en la mesa, pero ya están contribuyendo. Están sintiéndose integrados en ese momento. Y su predisposición va a ser muy diferente. Y además en ese momento comida también es un buen momento para empezar a practicar con ellos los modales. ¿Me pasas esto, por favor? Toma, aquí tienes esto, gracias. Es un momento para practicar modales, conversación, lenguaje. Y no solo eso, sino que también muchas veces es un momento que requiere de límites. Los límites a la mesa son importantes. A lo mejor estamos en un momento en el que estamos terminando de preparar algo en la vitrocerámica, en la cocina, y nuestro hijo está al lado en la mesa ya sentado, golpeando los cubiertos, ¿vale? Pues es muy importante que los niños tengan límites en la mesa, porque como decimos, la comida es mucho más, es algo social, es algo cultural y es algo en lo que también los modales son importantes, ¿no? Así que desde bien chiquititos les podemos mostrar y podemos integrar esos modales en la mesa. Si el niño está golpeando, podemos retirar sus cubiertos y decir, ahora es momento de comer. Los cubiertos los vamos a utilizar para comer. En cuanto estés listo para comer, puedes volver a dártelos. No nos hemos enfadado, no hemos gritado, pero sí hemos marcado un límite, sí le hemos mostrado cómo usar eso, sí hemos fijado un límite. Así que bueno, sí que son muy importantes los modales, el tono de voz. Si hablas tan alto no te escucho. Este es el tono de voz que vamos a utilizar en la mesa.
Son cuestiones que podemos trabajar a la hora de la mesa, tanto como sacarnos un alimento de la boca, por ejemplo, podemos integrar un pequeño cuenco que nos sirva de papelera para esos restos o esos momentos en los que ya no quiero más o he probado algo pero de repente no me ha gustado, pues integrar una pequeña papelera encima de la mesa, mostrarle cómo sacarlo, cómo dejarlo ahí, cómo utilizar los cubiertos, cómo utilizar el tenedor. Son cuestiones que van a marcar una diferencia grande a la hora de que el niño esté a gusto en la mesa, porque muchas veces vemos niños de 7, 8, 9 años que todavía no están a gusto en la mesa porque se sienten excluidos, porque no han aprendido a comer, a partir algo con el cuchillo, o sea, y les hace sentir incómodos porque no han practicado, no han tenido oportunidad de practicar esos modales, refinar su cuerpo para ser capaz de utilizar una jarra de agua, servirse. Es decir, es importante practicar para que los niños se sientan a gusto y se sientan integrados en el momento de la comida, que ya digo que tiene una connotación que va mucho más allá de la mera supervivencia. Por otro lado, hay muchas familias que me dicen: Marta, es que mi hijo o mi hija solo come si es frente a la pantalla, el móvil, la tablet, la televisión. ¿Qué puedo hacer? Porque es que si le quito la pantalla no va a comer nada. Bueno, eso es porque el cerebro ha hecho ya una asociación, es decir, ya tengo asociado de forma mecánica, de forma automática, que llegado ese momento del día, que se ha convertido ya en un hábito para mí. Por tanto, el piloto ya de forma automática hace esa asociación. Nada más que llegue ese momento, sé que voy a tener mi chispazo placentero de dopamina. Por tanto, el cerebro, cuando llega ese momento del día, se acuerda mucho más que en otros momentos, ¿vale? Por la asociación. Esto le ocurre, por ejemplo, a personas que han dejado de fumar hace años y dicen que todavía se acuerdan de ese cigarro del café. ¿Por qué? Porque es algo rutinario, algo que su cerebro encadenó, asoció y llegado ese momento se siguen acordando, es decir, sigue demandando su cerebro ese chispazo de dopamina porque ya hizo la asociación. ¿Podemos dar marcha atrás? Sí, podemos dar marcha atrás, estamos a tiempo. El cerebro de nuestros hijos está en plena formación, está en pleno proceso de absorber, así que lo que yo recomiendo es que transforméis esa rutina, es decir, si su cerebro ya tiene hecha esa asociación, porque por ejemplo mi hijo come todos los días en la mesa de la cocina justo antes de que comamos los adultos y come frente a la tele, pues vamos a cambiar esa rutina y rompemos esa asociación. Vamos a integrar a nuestro hijo en el momento de la preparación de la comida. Vamos a invitarle a poner la mesa en el salón, que es donde comemos los adultos. Vamos a invitarle a que se siente con nosotros, con la familia en el salón. Vamos a invitarle a que se ponga a su puesto en la mesa. Vamos a dedicar un momento a dar gracias por los alimentos, a las personas que han preparado la comida, incluso a él mismo si ha participado. Podemos hacer una canción antes de empezar. Estamos transformando toda esa rutina, todo ese momento de comida y su cerebro va a romper con esa asociación. Así que se puede dar marcha atrás. Obviamente puede que los primeros días cueste, ¿no? hasta que se produzca ese desenganche de pantallas, pero veréis como poco a poco, con constancia, si tenemos un buen ambiente preparado donde los niños tengan snacks saludables a su altura, si les invitamos a participar con nosotros de la comida, si nosotros mismos empezamos a revisar nuestra alimentación, si tratamos de empezar a comer más sano, si revisamos nuestra despensa, si rehacemos nuestra despensa para que empiece a ser más saludable, veréis como poco a poco el comer sano, el comer variado no es algo que tengamos que forzar, que tengamos que pedir, que tengamos que estar poniendo límites respecto al tipo de alimentación de nuestros hijos, sino que va a ser algo que integren de una forma natural. Y poco a poco aprenderán a relacionarse con la comida de una forma sana, porque participan del proceso, porque en su día a día lo que tienen en casa son alimentos saludables, porque tenemos y ven y absorben una relación sana de sus figuras de referencia con la comida. Es decir, si quiero que mi hijo tenga una relación sana con la comida,
lo primero que tengo que empezar a revisar es qué relación tengo yo con la comida y qué tipo de alimentos normaliza mi hijo y le rodean en su día a día, ¿vale? Así que bueno, espero que este vídeo os haya aportado, que relacionarse de forma sana con la comida es algo que empieza en la infancia y que trabajarlo así desde la infancia de una forma natural, fomentando la autonomía, fomentando el amor por los alimentos, por la comida y esos momentos agradables que nos genera comer, esos momentos de reunión, es la mejor forma de que nuestros hijos aprendan a comer bien y a disfrutar de las comidas. Gracias.